Radio La Lumbrera, instrumento evangelístico de la Iglesia Misión Evangélica Nacional de Playa Ancha, Valparaíso, tiene el agrado de presentar su programa Con mi Biblia y un café. Programa destinado a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la exposición de la eterna y bendita Palabra de Dios. Con mi Biblia y un café, y su conductor, el pastor Salomón Enríquez Llévenes. Bienvenido a cada uno de nuestros seguidores y oyentes de Radio La Lumbrera. Agradecemos al soberano creador en este día por este gran aporte técnico que ha llegado a nuestra radio. Damos gracias por este hermano fiel seguidor nuestro que anónimamente y sin cobrarnos pero un centavo hace este aporte técnico. Es un genuino pauteador de sonido y técnico, pero autóctono. Amables oyentes, si ustedes conocieran su historia, quedarían admirados. Estas son las personas, hombres y mujeres, que se necesitan en la obra del Señor, dispuestos a colaborar sin preguntar para qué ni cuánto me van a pagar. Pero no ese es el sentido de nuestro programa. Sí, ciertamente, pero también tenemos que con contentamiento expresar nuestra gratitud al Señor. Pero vamos a continuar con nuestro programa en el día de hoy, que está circunscrito todavía a la Cena del Señor. Y más adelante les voy a comentar de lo que vamos a compartir hoy, pero sí vamos a decir que la semana pasada estuvimos conversando acerca de si participaban o no los niños en la Cena del Señor. Y les quiero decir una cosa, pero con mucha responsabilidad y con mucho entendimiento también, que a través del contexto histórico en que nosotros hemos ido desarrollando nuestro programa, les puedo decir que nosotros, como cristianos, creyentes, evangélicos, pertenecientes a las iglesias libres, somos los que menos respetamos la palabra del Señor. Cuando uno mira a través de la historia, se da cuenta que otras entidades religiosas, sin ser tan dogmáticas y apegadas a la Escritura, sin embargo, muestran un celo mucho mayor por lo que significan estas sencillas ordenanzas establecidas ahí en la Sagrada Escritura. Y usted me dirá por qué. Bueno, es un antecedente a lo que viene, a lo que queremos compartir en el día de hoy. Y como siempre lo hacemos, como lo hace usted cada mañana al despertar, antes de emprender su jornada laboral, su trabajo, su turno, su lugar de guardia, su puesto de vigilancia, ahí manejando una compleja máquina minera allende los Andes, o tal vez manejando un buque de alto costo tras el horizonte en el mar. O quién sabe si usted tiene la bendición de ser un excelente piloto aéreo y surca los cielos de oriente a occidente, del África a América del Sur, desde la Antártica hasta el Polo Ártico, donde quiera que usted se encuentre. Al iniciar su jornada, siempre habrá un tiempo de oración. Te agradecemos en esta hora del día en que tenemos la bendición y la oportunidad de compartir con cada uno de nuestros oyentes. Padre de los cielos, gracias te damos por el don de la vida. Gracias te damos porque a través de tu palabra sentimos y recibimos ese sustento, ese alimento, Padre de los cielos, que mantiene en pies nuestro ánimo, nuestra fe, nuestra esperanza. Te damos gracias, soberano creador,
por cada oportunidad que nos concede de estar en las redes, Señor, de estar a través de este enlace que cubre el globo terráqueo, el mundo entero, y aún, Señor, también surca los cielos a través de las aeronaves, como asimismo también irrumpe en los grandes océanos y llega hasta lo más alto de la cordillera, donde haya una señal inteligente de internet. Allí, Señor, tu palabra está. Ya no podemos decir en este tiempo que hasta lo último de la tierra, porque ya ha llegado y ha rodeado la tierra tu palabra. Bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Y rogamos, soberano Creador, que en tu misericordia también sea mirando a través de tu Santo Espíritu la necesidad de aquellos que están enfermos, que están afligidos, que en este día, Señor, tienen en su mente una meta que cumplir, una misión, un objetivo, un propósito. Padre eterno, que se encomienden a ti y que por la tarde puedan examinar a la luz de la experiencia de su testimonio personal, Señor, que tú estuviste actuando sobre ellos y sobre todo lo que emprendieron en esa forma sobrenatural que el hombre no entiende. Pero usted, Señor, está presente en nuestras vidas. Encomendamos delante de ti este programa en el día de hoy, y la presencia de tu Santo Espíritu sea con nosotros y con cada uno de nuestros oyentes. Todo te lo rogamos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y al Dios que vive, al que reina, a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Dios eterno, a Él sea la honra y la gloria, y su Santo Espíritu, nuestro compañero, nuestro paracleto permanente en la vida de cada creyente y de la Iglesia. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, pero vamos a ir una a una, paso a paso. En primer lugar, confirmarles una vez más y agradecer cada uno de los comentarios que nos hacen llegar a nuestro WhatsApp, más 569 90 54 8544. Agradecemos profundamente aquellos comentarios que nos instan, que nos motivan, aquellas observaciones que nos llaman también a mejorar y aquellas sugerencias que nos proponen un desafío. Solo estamos nuestras capacidades al servicio de Dios y esperamos en Él también esa ayuda para poder, más que complacer, más que agradar a nuestros oyentes, poder compartir esa enseñanza que alcance a cada uno de los necesitados de la palabra de Dios. Y porque ciertamente en estos tiempos nosotros tenemos distintos formatos en los cuales podemos ingresar y obtener información referente a la palabra de Dios. Pero lo que nosotros buscamos es que alguien nos hable al alcance de nuestra idiosincrasia, de nuestro estilo de vida, que llegue pero fielmente a nuestra conciencia. Y ese es nuestro propósito, es nuestro objetivo de Radio La Lumbrera. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, porque ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. No hay otra cosa que pueda llegar más al fondo del pensamiento y de la conciencia y la vida de las personas que la palabra de Dios. Yo puedo decir muchas cosas, pero si no está basado en la Sagrada Escritura, pues es como dice el apóstol Pablo, simplemente platillos que retiñen y que meten ruido simplemente y que molesta, pero que no llega a la conciencia. Hoy queremos compartir con ustedes, basándonos siempre en la Sagrada Escritura, y como estamos compartiendo acerca de la Cena del Señor, y no podemos dejar de lado nuestra referencia bíblica allí en Mateo 26, del versículo 26 al 29, en Marcos 14, del versículo 22 al 25, Lucas 22, del versículo 14 al 20. Y por cierto, ¿quién deja en el olvido la hermosa instrucción del apóstol Pablo allí en la carta primera a los hermanos corintios, el capítulo 11, del versículo 23 al versículo 34? Estamos compartiendo
sobre la cena del Señor. Y en el día de hoy, mire de lo que queremos compartir. Por eso que yo le daba un antecedente hace algunos minutos atrás. ¿Cuál es el procedimiento para realizar este sencillo, magnífico e importante memorial para la iglesia y para el hombre y la mujer cristiana creyentes en Cristo Jesús? Y aquí es donde nosotros, cuando examinamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que todo aquello que estaba establecido en la tradición, nuestro Señor Jesucristo, aquella noche memorable cuando estuvo por última vez junto a sus discípulos, es que Él deja atrás una tradición para establecer, para instaurar la piedra angular de lo que sería en adelante un memorial para la iglesia, anunciando su pronto regreso, su venida, un recuerdo, una anunciación de su muerte y por supuesto también avivando en el creyente la esperanza. Por cierto, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo al establecer junto a los suyos allí en aquel memorable momento lo que para nosotros hoy en día es un acto que cada vez que lo realizamos sentimos esa comunión con su Santo Espíritu y por cierto aviva en nosotros el indiscutible retorno de nuestro Señor Jesucristo. Parece que haber estado lleno allí de una sencillez, por cierto que así fue, en lugar de constituirse este acto en una ceremonia elaborada, el Señor Jesucristo no especificó ninguna norma ni procedimientos fijos, sino que fue tomando de los elementos que allí tenía en la mesa y los fue colocando como ejemplo e indicándole a sus discípulos lo que debían de hacer en el futuro. El aposento alto no era casa de culto adornada con un altar esmerado, lleno de luces, de colores. Tampoco había fanfarria de fondo, absolutamente nada. Lo que requiere este momento cuando compartimos la cena del Señor no es otra cosa más que respeto y solemnidad. Era un lugar sencillo, reflejando en primer lugar la humildad de los corazones participantes. ¿Cuántos hoy en día llegan a la cena del Señor? Más que ir con un corazón dispuesto, van con un corazón orgulloso y arrogante. Aquí estoy yo. Qué bueno que me llamaron para venir en este día. Uy, el pastor tuvo a bien llamarme. Y nos sentimos pero profundamente inflados en el ego, porque nos avisaron, porque nos convocaron, cuando debiera de ser algo en lo cual tú, sin que nadie te lo diga, pero apenas se anuncia, tal día habrá una convocatoria a la cena del Señor y tú estar presente allí. Y por cierto, antes de estar presente allí, haber hecho un acto de contrición, de recogimiento delante de Dios, haber participado ahí en una oración colectiva junto a tus hermanos, en un tiempo de recogimiento y de retiro. No, hoy se sienten complacidos porque los llaman. Corazones orgullosos, hipócritas, farisaicos. Entonces, ¿qué podemos afirmar con toda propiedad? Que la forma, que el modelo o la manera de hacer este acto es muy sencillo y solemne. Los dos elementos representativos y nada los va a cambiar: el pan y el fruto de la vid. Representado cada uno de ellos representa lo siguiente. En primer lugar, el pan, el cuerpo de Cristo, y el fruto de la vid, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelvo a recalcar, aquí no hay transubstanciación.
No ocurre ningún milagro místico. Son símbolos representativos. Bien lo hemos dicho en programas anteriores. Tampoco nos menciona la Biblia, ni hay una discusión teológica profunda en ello, sino solo la sencillez con que se presentan los elementos. No hay consubstanciación. Son ejemplos. Esto es. Él tomó la copa y dijo, esta. Él no dijo que él estaba ahí. Esto simboliza, esto muestra que yo estoy aquí en esto. La sangre de Cristo. Pero ambos son solo símbolos figurativos de una realidad espiritual. Solo el Señor Jesucristo fue quien presidió esta hermosa y sencilla reunión que prácticamente nació posterior a una celebración tradicional, como bien sabemos nosotros, era la Pascua. No fue motivo, por cierto, aquel encuentro, aquel evento especial para llevar a otros que no eran parte de sus discípulos. Y aquí hay algo interesante, amables oyentes, cuando la Escritura nos menciona ahí que fueron unos invitados y llegó uno muy bien compuestito, arreglado, y llega el señor de la fiesta y le pregunta, ¿y tú, amigo, quién te invitó? Nosotros podemos pensar, oh, qué cruel, estaba muy elegante, estaba vestido para la ocasión. Así también hay muchos creyentes, hombres y mujeres, que se visten para la ocasión, pero su interior, su vida, su testimonio son sepulcros blanqueados. Por eso que los que estaban participando allí eran sus discípulos. Los elementos fueron simplemente el pan y la copa. Dos elementos muy comunes en la mesa en ese momento, en los preparativos de aquella hermosa cena y última. Se trata de usar allí el pan sin levadura, tal como era en aquella ocasión, tal como lo era para la Pascua tradicional. Por eso que hoy en día nuestros hermanos y hermanas, con una mirada sencilla, pero muy respetuosa, muy elegante y muy solemne, siempre procuran, cuando hay que presidir la cena del Señor, elaborar un pan muy sencillo, libre de levadura. Y tampoco no caer allí en la liviandad. ¿Para qué te preocupas si basta con que sea un pedacito de galleta soda y un juguito y eso es todo, no es más? Hay circunstancias y hay momentos en que tal vez estos elementos, por la situación que se vive, pueda ser así. Pero cuando realmente queremos hacer algo dedicado, pleno, para tener esa comunión, nuestro espíritu con el Dios eterno, a través del Espíritu Santo, hagamos las cosas como hay que hacerlas y hagámoslas bien. No nos dejemos llevar ahí por la nube, ni por el murmullo del momento, del tiempo. Es que las cosas ahora se hacen así. No, amable oyente. La palabra del soberano creador, que es lámpara a tus pies y que es lumbrera a tu camino y a mi camino, dice que no pasará ni deja de ser y que nada de ello se puede pasar por alto. Porque la palabra de Dios trasciende los tiempos, las épocas, las sociedades, trasciende por sobre la humanidad. Amable oyente, la cena del Señor refleja que nosotros, cuando quitamos la levadura del pan, estamos dispuestos y que no deseamos contaminarnos y que renunciamos a todo tipo o prototipo de levadura, como cuando tenían que comprar pan y el Señor le dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Así tú también tienes que cuidar tu vida personal y tu relación con Dios, tu relación en el aspecto de tu vida humana, carnal, que no sea corrompida nuestra vida espiritual.
Detengámonos un poquito para analizar la importancia de estos sencillos elementos en la cena del Señor. Por cierto, al mirarlo desde la perspectiva de los sufrimientos y padecimientos de nuestro Señor y el significado del pan y del fruto de la vid. Pero, amables oyentes, ¿me permiten ustedes 3 segunditos para, junto a mi Biblia, prepararme un café? Con mi Biblia y un café, desde Valparaíso, la capital legislativa de Chile, la capital de la fe, la capital del Evangelio Pentecostal, desde el corazón de Valparaíso, para los corazones de todo el mundo. Gracias damos a nuestro técnico en sonido que para evitar el ruido ahí cuando revolvimos la tacita preparándonos este rico café junto a mi Biblia, nos hace estos insertos musicales. Muchas gracias, estimado hermano. Continuamos entonces con nuestra exposición. Habíamos dicho que íbamos a detenernos un momento analizando la importancia de los elementos, pero visto desde la perspectiva de los sufrimientos y padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, y el significado que tiene el pan y el fruto de la vid. Es decir, podríamos decir qué significan cada uno de ellos. Si nosotros observamos el pan y miramos hacia la derecha, podemos decir que simboliza el sufrimiento en su cuerpo y el padecimiento, la compasión por el prójimo. Si lo miramos el pan, pero miramos hacia adelante, representa el cuerpo de Cristo, el Cordero Pascual. Recordemos que el Cordero Pascual era perfecto, sin tacha, sin ningún defecto, era lo mejor de los animales y de hecho se mantenía allí unos días para verificar que estaba sano y que no había ningún desperfecto en él antes de ser sacrificado. Precisamente nuestro Señor Jesucristo fue el perfecto Cordero sacrificado porque Él es el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando observamos el fruto de la vid y miramos hacia la derecha, el fruto de la vid simboliza el sacrificio y el gran precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo por salvar nuestras almas de la condenación eterna a causa del pecado. Es decir, entregó su vida a través de su sangre. Y cuando miramos hacia adelante, el fruto de la vid representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es como el agua del bautismo para el lavamiento de nuestros pecados. Pero lo cierto es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es más que un lavamiento porque borró nuestras transgresiones. Cuando nosotros examinamos ahí en Levítico 17, del 10 al 14, este pasaje se nos muestra que en la sangre está la vida. Y en este caso, lo más preciado del Hijo de Dios se derramó para el lavamiento de mis pecados, de tus pecados, de los pecados del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ciertamente. Pero fue la sangre de ese Cordero sacrificado lo que quitó el pecado del mundo. Ahora, en relación a su pureza y perfección, ¿qué es lo que nos enseñan estos elementos? El animal era sin defecto. El pan fresco, sin levadura.
Por lo tanto, esto nos muestra que la cena del Señor es un acto de renovación en el cual debemos de participar libres de toda levadura espiritual, moral, valórica. No es algo que lo hagamos, bueno, porque me tocó el día domingo ir y estuve ahí. Y participé porque la verdad es que se veía feo si no lo hiciera. Lo tienes que hacer con clara conciencia, como dice la Escritura, como bien lo explica el apóstol Pablo. Tienes que discernir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Esto no es un efecto dominó. Bueno, si todos van a correr en la maratón, yo también voy. Total, al fin y al cabo a todos le entregan una polera. No, la polera de la salvación aquí no se reparte. Es dada por gracia. Tampoco es por inscripción ni por una cuota. Es dada por gracia bajo la soberanía del Dios eterno, porque Él nos eligió primero, no lo elegimos nosotros a Él. Es decir, entonces, evitemos y dejemos aquellas cosas que nos impiden la real comunión con Dios. Ahora, examinaremos de acuerdo a las Sagradas Escrituras lo que verdaderamente significan estos sencillos elementos. Y para ello ciertamente que vamos a ver otras citas bíblicas. Tal como les señalé, entonces veremos el pan en el sufrimiento y padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos ahí al libro de Isaías en el capítulo 53, este hermoso capítulo, uno de los más sublimes dentro del libro de Isaías y inserto en el Antiguo Testamento, los sufrimientos del siervo de Jehová. El capítulo 53, versículo 4 al 7 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahora, cuando nosotros leímos ahí en el Evangelio de Mateos 26, versículos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y de igual manera también encontramos ahí en el capítulo 27, del versículo 27 al 31, lo siguiente: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pues bien, el pan va representando precisamente el cuerpo del Señor Jesús, que sufrió el castigo por nuestra paz y por el padecimiento de nuestros pecados, y que llevó todo en su cuerpo, sufriendo hasta la muerte en la cruz, tal como lo señala ahí la primera carta de Pedro, el capítulo 2, el versículo 24. La corona de espinas que penetró su sien, los azotes que molieron su espalda, los puñetazos e indolencia con que le escupían y golpeaban su cabeza, todo esto fue parte de su sufrimiento físico. Pero el mayor sufrimiento fue la carga de nuestros pecados sobre sus hombros. Cuando comemos el pan,
Este nos hace pensar en los padecimientos que sufrió en su cuerpo, tal como señala Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. De igual manera, el apóstol Pablo allí, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 29, dice, de un discernir el cuerpo del Señor. Es decir, el creyente debe ser responsable en su actitud, tanto espiritual como personal. Esto nos lleva a pensar, tal como dice el verso 28 del mismo capítulo 11 de Primera de Corintios, que debemos probarnos y no ser ligeros en el proceder, sino maduros y responsables. Cuando habla de probarnos, dice que está haciendo referencia a que meditemos lo que estamos haciendo, que no seamos ligeros, que no seamos niños en el actuar, sino que actuemos con conciencia y responsabilidad. No se trata de comer un mero pan, sino un pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor, a quien debemos rendir toda la adoración y reverencia. El fruto de la vid simbolizan el precio de su muerte y su sacrificio en la cruz. Aquí también tenemos algunas citas bíblicas y vamos a leer algunas. Por ejemplo, Mateo capítulo 27, del 32 al 35. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. También tenemos otra cita en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 6, el versículo 20, que señala lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También tenemos otra cita allí en Juan 19, del 17 al 18, y en Isaías 53, el verso 7. Y también en Primera de Pedro, el capítulo 1, del 18 al 19, y en Hechos 20, 28. El fruto de la vid simboliza el sacrificio cruento y el gran precio que pagó Cristo Jesús por nuestros pecados en la cruz. El apóstol Pedro dice que el oro y la plata no serían suficientes para comprar el rescate de nuestra alma. Ahora observemos el ejemplo bíblico demostrando una anticipación del amor de Dios. Y esto lo encontramos muy bien tipificado allí en el Antiguo Testamento, cuando Abraham se nos presenta como un tipo de Dios el Padre. Isaac es un tipo de Cristo, el Hijo. Esto lo podemos examinar tranquilamente allí en Génesis 22, del versículo 1 al 13. Ahora, Abraham, así como Dios ofreció a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados, tal como señala Juan 3, 16 y primera de Juan de capítulo 4, del 9 al 10. Este sacrificio tenía un precio, es decir, que nosotros deberíamos pagar por nuestra vida el pecado de haber desobedecido a la ley de Dios, tal como lo señala el apóstol Pablo allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, el versículo 23, y de igual manera también en el capítulo 6, el versículo 23. El pago de nuestros pecados era la muerte, pero Cristo vino a ser nuestro sustituto, muriendo en nuestro lugar. Y su sangre vino a ser el precio que tuvo que pagar por nuestros pecados. La Escritura señala muy bien y nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso lo ejemplifica muy bien allí en Hebreos capítulo 9, versículo 22. A raíz de esta declaración hay muchos que dicen que los evangélicos son sanguinarios, porque hablan todo referente a la sangre.
es que no es que nosotros lo estemos hablando, es lo que señala la palabra de Dios, que sin sangre imposible que haya remisión de pecado. Pero no se trata que vamos a estar todos los días y cada año y en cada tiempo haciendo sacrificios, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hacían una y otra vez muchos sacrificios, pero no fueron suficientes porque eran imperfectos. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, su muerte fue suficiente una vez y para siempre. No había nada ni nadie en el cielo o en la tierra que pudiera pagar semejante precio. La cena del Señor es entonces para recordar su padecimiento y el alto precio que Cristo tuvo que pagar mediante su sangre derramada en la cruz. Y todo esto queda muy bien simbolizado en el pan y en el fruto de la vid. Sufrimiento y sacrificio son inseparables delante del Dios eterno. Pues bien, entonces, lo destacable en la relación a participar del pan y la copa es que estemos personalmente libres de levadura cuando observamos esta hermosa fiesta, le podríamos llamar, pero que en sí es un gozo y una alegría solemne, tal como lo señala allí el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 5, del 6 al 8. Ahora, la copa contenía el fruto de la vid. Así lo señala Marcos 14:36 y Mateo 26:29. ¿Hasta qué punto este extracto pudiera estar fermentado o mezclado con agua? Es discutible, aunque sí era la fiesta de la Pascua en que todo se servía fresco. Probablemente el vino usado en aquella ocasión haya sido nuevo y sin fermentar. Lo importante es que veamos que el pan y la copa tipifican el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ocuparnos de Él, no de la naturaleza de los símbolos materiales. Cada uno de los discípulos tomó algo del pan y participó de la copa. Pues bien, para ir concluyendo, comentaremos en lo importante que es que cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, lo podamos hacer con profunda convicción y verdaderamente entendiendo lo que estamos haciendo y en lo que estamos participando, como asimismo también en los preparativos de ello. Es tan sencillo los elementos de los cuales se compone el accionar de la cena del Señor, que por lo tanto también tenemos que en ello ser respetuosos conforme lo señala la Escritura. Muchas veces hay organizaciones en las cuales sobre esto actúan con mucha liviandad, usan cualquier componente como representación de vino. Lo cierto, cuánto hermoso sería que ello pudiera ser hecho por las manos de los mismos participantes. ¿Qué costo tiene destilar un poco de jugo de uva, limpiarla y que eso sirva para compartir con los hermanos, dando una muestra que en ello no hay nada fermentado, no hay nada leudado? Y de igual manera también cuando se prepara el pan para la cena del Señor. Pero lamentablemente nosotros muchas veces nos vanagloriamos de ser respetuosos de las Sagradas Escrituras, pero cuando tenemos que cumplir con esta ordenanza tan sencilla, tan sobria y tan simple, sin embargo, no le damos el verdadero realce y valor que ello tiene. Muchas veces hay personas que actúan hasta a la ligera. Simplemente se acuerdan que el día domingo hay que compartir la cena del Señor y pasan por el supermercado, compran un paquete de galletas y llevan un jugo, o bien toman cualquier botella de cualquier marca y con eso van. Y piensan que están haciendo una adoración digna delante de Dios. Y creo que no es otra cosa más que una falta de respeto.
una falta de respeto, una falta de convicción en lo que han creído y a lo que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros. No caigamos, amables auditores, oyentes, cibernautas, creyentes en Cristo Jesús, en cómo fueron los hermanos corintios que transformaron la cena del Señor ahí en algo pero deleznable, poco prudente y poco agradable ante los ojos de Dios. Si el apóstol Pablo dejó escrito aquellos momentos grises de la iglesia, es por una enseñanza para que no se vuelvan a repetir en el tiempo. Pues eso es lo que nosotros tenemos que considerar hoy en día. Es cierto que estamos viviendo muchos cambios sociales y distintas miradas y puntos de vista, pero lo que nunca va a cambiar precisamente es la poderosa, única, bendita, sólida y pura palabra de Dios, infalible e inerrable. Padre de los cielos, te agradecemos a esta hora del día en que tenemos la bendición de compartir con cada uno de nuestros oyentes. Señor, te damos gracias, porque solo tu Espíritu Santo nos guía, nos ilumina, nos ilustra, Señor, nos enseña, nos dirige. Él es quien conduce, Señor, nuestras palabras, nuestra mente, nuestro pensamiento. Y te damos gracias porque a través de esto hemos alcanzado a muchos de nuestros auditores, Señor, y aquellos que se unirán en el futuro, Señor, que se suscribirán a nuestro sitio, que puedan encontrar en las sencillas palabras que impartimos, sin ser imágenes, sin ser música elaborada, sino solamente, Señor, dedicando nuestro tiempo para honrar y bendecir tu nombre. Padre de los cielos, bendiga usted a cada hombre y mujer que tenga la bendición bajo su soberana voluntad de hacer un clic en nuestro sitio y que sus vidas sean grandemente edificadas. A ti, soberano Creador, damos toda honra y toda gloria, y que tu Santo Espíritu, Señor, esté en medio de nuestros oyentes. Amables auditores, que el soberano Creador les bendiga. Así hemos llegado al final de nuestro programa, extendiéndoles la invitación para dejar sus comentarios y también invitándoles para suscribirse a nuestro canal. Con la ayuda de Dios será hasta el próximo programa. El Dios de paz bendice vuestras vidas. Amén.